Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Vamos a retomar nuestra serie de enseñanzas. Quisiera preguntarle con todo el cariño, ¿cuántos hemos sido bendecidos con la serie de enseñanzas que estamos desarrollando? ¿Sí? Bueno, gracias hermana Norita, gracias, Dios me la bendiga, escuché un amén. Espero que el resto de la congregación también haya empezado a tener bendición. Con este tema que me está desafiando, esto lo he estado profundizando porque es una gran preocupación para mí, porque es que nosotros los médicos trabajan con la parte almática y con la parte física de las personas. Nosotros no es que somos más que los médicos, no, la verdad que no. Pero nosotros tenemos que trabajar con un ingrediente adicional, que es el espíritu. Tal vez no sabemos mucho de la parte fisiológica, la parte física, nos falta mucho nosotros. Pero también trabajamos con la parte almática, con la parte psicológica de las personas. Y si uno habla de este tema, de hablar de ortopedia de un ser espiritual, es tratar de entrar a lo más profundo, a lo espiritual del ser humano y tratar de mirar todas las cosas que están allí adentro. Y eso es un tema que nos compete y vamos a estar algunos domingos desarrollando esto. Vamos a ir sin afán, pero con profundidad. ¿Cómo vamos a ir? Dígale a la persona que está a su lado, vamos a caminar sin afán, pero con profundidad. Decía mi abuela, y mi mamá también decía muchas veces, del afán no queda sino él. Ay, por allá también decían en Barranquilla, en sus países no decían ese dicho, del afán no queda sino el cansancio. Napoleón, dice que supuestamente dijo una frase, dijo, vístame despacio que voy de afán. Vista eso, o que voy deprisa. ¿Cuántos nos hemos abotonado las camisas para estar a la carrera y nos abotonamos mal, quedó todo eso así, todo horrible? Nos pasa. Las mujeres por estar de afán también se montan un zapato, se montan otro y arrancan el carro y cuando llegan, ay, me puso uno y el uno el otro. Se cambian. De afán se pone un arete y no se pone en el otro por andar de afán. Sale uno de afán, así no sabe cepillar los dientes, lo que sea, y se acuerda el celular, se vuelve por el celular, sí, no, ese sí no puede faltar. Todo por andar de afán. De afán uno hasta a veces manda un mensaje mal, por afán. Nosotros no tenemos afán, pero sí queremos profundizar. Quisiera que este mensaje nos bendiga grandemente. Y para ello necesitamos que Dios nos hable. ¿Usted necesita que Dios le hable? Sí, yo necesito que Dios nos hable. ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, háblanos? Porque esto no es con fuerza, esto no es con sabiduría de hombre, esto no es de leer Biblia y tratar de... No, esto es de ser sensible a lo que Dios nos quiere hablar. Resulta que un joven fue al médico. Cuando el médico lo atiende allí, él acude al médico porque tiene un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, los médicos lo auscultan y resulta que él llega, el médico da un dictamen, le dice, bueno, tienes un problema muscular, hay una molestia muscular que te está afectando tu capacidad de respiración, por eso tu dolor en el pecho también. Le dieron algunos analgésicos y lo mandaron para la casa. Esos analgésicos el segundo día estaba haciendo un buen trabajo, pero después de unos días a ese hombre le tocó regresar al centro de urgencias y otro médico más experimentado, cuando ve que viene por segunda vez, le hace unos exámenes mucho más fuertes, más profundos, y se dio cuenta que ese hombre lo que tenía era una afección cardíaca severa, tenía una afección muy grave, era algo mucho más delicado. Ahora, gracias a ese diagnóstico, pues el joven pudo salir de esa situación tan adversa. Ahora, no es que el primer médico
haya sido malo, porque uno tildaría, ay, ese médico, ¿por qué no se dio cuenta? Tal vez su conocimiento y su experiencia lo llevó a ver hasta allí no más. Pero otro médico con un poquito más de experiencia, de experticia, pudo profundizar. Lo que ayudó a eso, entonces nos lleva a nosotros a entender que en la vida hay cosas que nosotros podemos ver someramente, que a veces nosotros tratamos solamente con los síntomas que encontramos en nuestra vida. Podríamos estar hablando de las emociones, de los hábitos, incluso hasta las reacciones de nuestro cuerpo, y nos quedamos trabajando solamente con eso. Pero hay cosas que toca ir mucho más profundo, toca ir a la raíz de las cosas. No ver por qué las personas actúan como actúan. No solamente es tratar de entender sus sentimientos o sus hábitos, sino ver que hay una raíz espiritual. Y para eso se necesita algo que se llama discernimiento. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista. Toca ir más profundo, y ese es el objetivo de esta serie de enseñanzas, donde vamos a entrar un poco más profundo para trabajar con ese ser espiritual que usted tiene, pero que no es fácil de trabajar con él. Así que hay que aprender a discernir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Estábamos hablando de dos personas, de dos naturalezas que tenemos todos los seres humanos. Hablábamos del hombre natural. ¿Recuerda cuando hablamos del hombre natural o el hombre carnal? Que es una persona que es guiada por los sentimientos, es guiada por las emociones, es una persona emocionalista, es una persona que es guiada por lo que ha aprendido, por lo que conoce, por lo que sabe. Hay personas que son muy cerraditas. Yo no sé si usted conoce, a veces sabemos personas que nos gusta todo cuadriculado, todo en orden, así, todo como da la lógica. Hay unos que no son así, hay unos que son más de vidas. No, pues hay que vivir la vida, hay que vivirla, hay más alegre, ¿para qué mortificarse? Hay gente que pelea, por ejemplo, por el papel higiénico. Ayer hablamos con Claudia y veíamos eso en alguna serie, de cómo hay gente que pelea porque el papel higiénico, la punta debe quedar hacia afuera, por encima, y hay otros que no, la ponen por abajo. Y hay hogares y familias que pelean porque el papel higiénico quedó para allá o para acá. Hay gente que pelea por la crema dental. Hay gente que le gusta utilizar la crema. A mí me gusta arrancarla de abajo para arriba. Hay gente que no, eso agarra la crema dental y donde la agarra la aprieta, pum, pum, y entonces hay peleas, hay luchas en los hogares porque son muy emocionalistas. ¿Sí? Mientras unos somos muy cerraditos en algunas cosas, tiene que hacer todo. Hay otros que son más tranquilos, más relajados, y eso pasa en cuanto a estos personajes que muchas veces tenemos nosotros. Yo digo personajes que son dos naturalezas: la naturaleza humana, la naturaleza carnal, la naturaleza emocional, y lo que es la naturaleza espiritual. Y nosotros veíamos el conflicto que Pablo está teniendo con la carta a los Corintios, porque quería tratarlos como personas espirituales, pero cuando los ve dice: no, ustedes están en la carne, ustedes son niños, no los puede tratar como quisieran. Y eso nos pasa entonces a muchos de nosotros, y muchas veces, como no entendemos las cosas del espíritu, dice el apóstol Pablo que la gente cuando mira eso dice: no, eso que ellos están tocando ahí, eso es una locura, eso es un absurdo. ¿Cómo es posible que ellos vayan a hacer una cosa o una actividad y creen que con eso van a solucionar? Le encuentro muchos pasajes o muchos ejemplos en la Biblia de cosas que son espirituales, pero parecen locas, parecen absurdas. Yo no sé si usted se acuerda cuando Dios le dice al pueblo de Israel, marche alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Cuántas veces? Las 7 veces. Marchen con ellos calladitos, no digan nada. Pero el séptimo día van a dar otras 7 vueltas, y cuando terminen de dar las 7 vueltas, ¿qué tenían que hacer? Gritar, tocar la trompeta. Y esas cosas uno diría, si van a la guerra, si van a pelear, ¿usted se iría a la guerra con gritos y con trompetas, o usted se va con armas y con armaduras? La lógica nos diría que si no va a la guerra es para esa manera. Y cuando ellos están haciendo esa actividad espiritual, yo me imagino a los de Jericó mirando por las murallas y desde las terrazas diciendo: mire estos bobos dando vueltas, ve, piensan que nos van a tumbar los muros aquí, que nos van a derrotar, y miren, ni armas tienen, es que ni un cuchillo, es que ni un corta uñas tienen, vea.
porque para ellos eso es locura, para ellos es un absurdo. Hay ese conflicto que está allí. Y nosotros muchas veces todo lo queremos llevar al racionamiento, a la lógica, y hay cosas que aún la teología se queda sin expresar, porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios sobrenatural, que nosotros con la lógica y por el estudio tratamos de captar algunas cosas, pero hay cosas que Dios hace que son inescrutables, son inentendibles, pero se manifiestan. Diga por favor, amén. Entonces nuestra lucha ahora está por el otro lado de los otros, que hay gente que quiere llevar todo a lo espiritual, todo lo lleva a lo abstracto, a lo metafísico, a una cantidad de cosas, y pierden el racionamiento, pierden entonces la lógica, pierden la cordura. Y entonces ahí está esa lucha. Por eso la importancia de este mensaje, porque usted conoce una cantidad de gente que hace milagros, que echan demonios, que hacen cantidad de actividades, que salen y hacen cosas, que derraman aceite y pero usted le pregunta la profundidad de la escritura, del conocimiento de Dios, y no conocen a Dios. Sin embargo son felices haciendo actividades de Dios, pero sin conocer a Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que hay gente que hace sin conocer y otros que conocen no hacen? ¿Sí entiende entonces la lucha? Y ese es el propósito, que eso no nos puede pasar a nosotros aquí en Nueva Vida. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Para que usted apunte allí, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debe ser mi vida? Yo quiero decirle que nuestra vida no se debe caracterizar, no se debe de basar, no se debe de mover por lo que vemos, por lo que sentimos, ni por lo que escuchamos. Nuestra vida no se debe basar, fundamentar en lo que nosotros solamente vemos, oímos o incluso sentimos. Si usted se mueve bajo esos aspectos, siempre será una persona almática, siempre será una persona sentimental, emocional. Usted recuerda a un Tomás que dijo, yo hasta no ver, no creo. Hay gente que quiere tener la razón de todo, y la Biblia nos dice que nosotros caminamos o nos movemos no por lo que vemos, no por vista, sino por fe. Diga conmigo, fe. Así que usted y yo podemos, o mejor dicho, deberíamos de llegar a gustar. Me gusta ese salmo cuando dice el salmo, gustad y ver qué bueno es el Señor. ¿Cuánto han leído ese salmo? Amén. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista cuando él dice gustad? Dice que hay que entonces a Dios hay que comérselo. A Dios hay que ¿qué? Comérselo. Si usted ve una naranja, no va a saber si está dulce o ácida hasta que usted no se la come. Y cuando usted ya tiene y ha probado, usted tiene la garantía, la fortaleza, la firmeza, la valentía de pararse y decir, la naranja está dulce o está ácida. Pero mientras usted no pruebe, usted no tiene criterio. Y esa es la diferencia entre una persona religiosa y una persona que ha entrado en la vida del Espíritu, que ha empezado a tener esa comunión con el Señor, que le consta, que sabe, que ha probado, que ha gustado. Y cuando ha gustado, entonces ¡pum!, se abren los ojos de la fe, y entonces ahí sí podemos ver que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y una persona espiritual, cuando tiene problemas, cuando están echando gente del trabajo, cuando están despidiendo, cuando se está haciendo redadas, cuando hay una cantidad de problemas, si esa persona espiritual ha conocido al Señor, ha hablado con el Señor, tiene su fe puesta en el Señor, puede que voten más personas, puede que lo voten a él, puede que no lo voten, puede que apliquen, puede que cierren, puede que por acá, pero esa persona está confiada no en lo que vive, no en las circunstancias, sino que su confianza está puesta en él, Señor. Y esa es la vida espiritual. Diga conmigo, la fe no es un sentimiento. Más fuerte, diga, la fe no es un sentimiento. ¿Sabe una cosa? Los sentimientos en algún momento se pueden
Perder, apagar. Hay gente que cuando está enamorada visitan a la novia las horas que sean, hacen esfuerzos, trabajan el doble para ir a regalarle un regalo. Cuando se siente ese bichito del amor, uno hace locuras por amor. ¿Cuántos han hecho locuras por amor aquí? Levante la mano. Claudia ha hecho una locura por amor. La locura más grande que ha hecho Claudia fue casarse. Pero hay gente que después de casarse con bombos y platillos y pagar hasta cientos y hasta miles. Una señora me decía que aquí hay una iglesia, está hacia el downtown. ¿Sabe cuánto cobran en esa iglesia por hacer una misa de matrimonio? $15,000. Yo dije, wow, con $15,000, ¿cuánto no podríamos hacer nosotros para el reino de Dios? Pero al punto que voy es que hay gente que gasta tanto dinero porque está enamorada y a los 5 días se están separando. ¿Usted conoce esos matrimonios? Hay matrimonios que han durado 5 días. Y hasta ahora, dice la hermana Mari, porque la gente piensa que el amor es un sentimiento. No vamos a hablar del amor, quiero hablar de la fe. Y quiero decir que la fe no es un sentimiento. ¿Qué es la fe? La fe, si lo quiero apuntar, la fe es la respuesta humana a una actividad que hace Dios. Diga conmigo, mi fe me debe llevar a hacer lo que nace de Dios. Eso es importante, diga, lo que nace de Dios. Mire la persona que está a su lado y saque ese dedo profético y dígale, el dedo profético ya sabe cuál es, ¿no? Es este. A mí me lo sacaba mi mamá cada rato, me decía, Daniel, si usted no hace la tarea temprano, mire, le voy a dar y eso se cumplía. Es el dedo profético. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, la fe es mi respuesta a todo lo que viene de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a no caminar por lo que vemos, sino por fe. ¿Y por qué hago el énfasis en lo que viene de Dios? Porque es que a veces hay cosas que estamos haciendo que nosotros creemos que vino de Dios y Dios no ha dicho ni ha hecho nada. Y entonces estamos, y eso va a desarrollar más adelantito, haciendo una gran cantidad de cosas y nosotros pensamos que somos hombres de fe. Lo que quiero decirle con todo el cariño para seguir avanzando es que nuestra respuesta, la respuesta de cada uno de nosotros a esa iniciativa de Dios es lo que la Escritura le pone un nombre. Se llama, ahí está, ¿cómo se llama? Diga, obediencia. Mire, ser obediente no es hacer lo que yo quiera para ver si Dios me acompaña en mis decisiones. Se lo explico nuevamente. Obediente no es aquella persona que hace algo para después esperar que Dios lo bendiga, que Dios lo respalde, que Dios lo apoye, que Dios responda, cuando eso no ha salido de Dios. Obediencia es ser la respuesta positiva, es responder positivamente a todo lo que Dios produce en nosotros, a todo lo que Dios habla a nosotros, en todo lo que Dios determina sobre nosotros, con un objetivo. El objetivo es hacer su voluntad. Por eso usted va a leer en la carta a los Filipenses, ahí estaba leyendo allí, que el Señor dice ahí a través de Pablo, dice que Él produce en nosotros. Diga conmigo, produce. Mírese hacia adentro suyo, mírese en sus pechos, por favor, diga, Dios que está produciendo en mí. Mírese, diga, Dios que ha producido en mí. Porque yo me imagino que esto es como una fábrica que tiene Dios ahí trabajando, produciendo. El problema es que hay mucha gente que se mira y esa fábrica está cerrada. Ahí no se produce nada. Se produce, hay unos que producen pura emoción, puro sentimiento, puras cosas religiosas, puras cosas ahí.
pero no es Dios el que está produciendo ahí. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que dentro de nosotros se debe estar produciendo algo, y Él es el que produce. El querer, ¿se acuerda el problema de Pablo? ¿Cuál era el problema de Pablo? Que lo dijimos en la primera conferencia. Muy bien, pastora. Que Pablo quería, pero no podía. Y él dice en el capítulo 1, versículo 3, dice: yo quise hablarles como espirituales, pero no pude. Esa es la batalla que muchos de nosotros, usted y yo no sé si usted, yo creo que muchas veces la he vivido. Yo muchas veces he querido hacer algo, pero no puedo. Porque cuando me miro, lo que estoy yo produciendo es Daniel produciendo, el intelecto produciendo, el ego produciendo, el super yo produciendo. Y así no es. Es que Dios está dentro de nosotros. ¿Se acuerda el ejemplo que tuvimos aquí con el hermano Humberto y la lamparita del Espíritu Santo de ser guiados? Cuando ya el Espíritu está dentro de nosotros, cuando la palabra está en nosotros, cuando Cristo está en nosotros, entonces está produciendo. Él produce, Él quiere manifestar. El problema es que nosotros a veces no lo dejamos, y Él quiere mover la mano y nosotros la quitamos, y Él quiere hablar y nosotros lo tapamos, y entonces Él quiere hacer algo, pero nosotros hacemos más fuerte, más bulla. Entonces no es así. Pero ahí dice el apóstol Pablo que Él produce en nosotros el querer como el hacer, con un objetivo. ¿Cuál es? Su voluntad. Por su buena voluntad. Diga conmigo: todo lo que hago debe ser para su buena voluntad. Ahora preguntémonos, levantemos la mano todos los que hacemos algo, que cuando miramos lo que estamos haciendo decimos: aquí Dios no está recibiendo gloria ni honor, aquí su voluntad no está siendo manifestada. Levante la mano. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Sí ve la importancia de este mensaje? Por eso es que yo no quiero correr. ¿Usted sabía que hay cirugías que se pueden hacer en minutos? Pero hay cirugías que duran horas. Y no estoy hablando de 2, 3 horas. Está hablando de 16 horas de gente abierta. Ese es el propósito de esta enseñanza, ir a lo profundo. Porque a veces las máquinas detectan algunas anomalías. Los CT scans y los rayos X, pero cuando abren el cuerpo es cuando realmente encuentran cosas. Ese es el propósito de esto. Ahora, vamos a recordar. La respuesta del ser humano al querer y al hacer de Dios es lo que se llama obediencia. Entonces yo quiero que meditemos, porque pueden haber muchas cosas que usted y yo estemos intentando hacer, porque queremos hacer, lo intentamos hacer, y no nos damos cuenta que eso es un invento humano, una estrategia humana, una intención buena. Y yo muchas veces bromeando digo: yo conozco gente que tiene más fe que el mismo Dios, porque ellos llegan y se meten a un negocio, invierten dinero y compran casas y hacen cosas, y después ponen las palabras mágicas. ¿Sabe cuáles son las palabras? En el nombre de Dios, como si recitando esas palabras mágicas, en el nombre de Dios, entonces ya todo tiene que ser destinado para que vaya bien. Y hay gente que se casa, hay gente que cambia de ciudad, hay gente que cambia de trabajo, y todo lo hace en el nombre de Dios, pero no se da cuenta que son intenciones humanas, que ahí Dios no está hablando, que Dios no está direccionando, que Dios no está actuando ahí. Él lo quiere hacer, pero a veces nosotros no lo dejamos. Iniciativas humanas, diga conmigo: iniciativas humanas. Y sabe una cosa, déjeme decirle algo fuerte. ¿Está preparado para decirle esto? Dios no está comprometido en hacer algo que Él mismo no produzca. Se lo repito, apúntelo. Dios no está comprometido en hacer algo que Él mismo no tome la iniciativa. Él no vive de intenciones humanas. No. Él vive y respalda su palabra, su presencia. Con eso Él sí está comprometido.
¿Recuerda usted el ejemplo que yo muchas veces pongo del apóstol Pedro? Que están todos en la barca asustados porque viene un fantasma, porque hay una tormenta, porque hay un oleaje fuerte, se están negando, todo está pasando, todos asustados, están rezando el Padre Nuestro, el Ave María, están ahí asustados todos. Y de pronto aparece un fantasma. Y en medio del fantasma hay uno que se levanta y dice la voz: en el nombre de Dios o en nombre de quién. Así no dijo, ¿quién eres? Y entonces el Señor se manifiesta y Él dice: yo soy. Cuando el Señor se manifiesta, dice que Él es Jesús el que está ahí. Ese valiente hombre llega y dice: bueno, si eres tú, entonces manda. ¿Sí conoce el pasaje, no? Manda que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué Pedro no llegó y dijo: bueno, si es usted, espéreme que ya voy? Y arrancó y se tiró al mar. Si hubiera hecho eso, por más experto pescador que fuera, por más experiencia que tuviera en el mar, se hubiera ahogado. Pero él dijo algo: bueno, si eres tú, entonces di la palabra. Y cuando Jesús dijo: ven, esas 3 letras nada más, 3 letters, 1 word, ven, come. En inglés ya se cambió, ya son 4. Pero cuando Jesús dice la palabra clave, ven, Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó fue sobre la palabra que le dio el Señor. Porque una cosa es fe, diga conmigo fe, y otra cosa es imprudencia. Si Pedro se hubiera tirado sin la palabra de Dios, ¿hubiera sido fe o imprudencia? Imprudencia. Y caminar sobre el agua. Esto va a decir, suena como mejor digámoslo así: tirarse al agua sin la palabra de Dios es nadar. Y otra es caminar. Y yo creo que muchas veces usted y yo nos hemos dado, no sé si aquí en Estados Unidos se utiliza esa expresión o en alguno de sus países, nos hemos dado en la cabeza cuánto nos ha ido duro en la vida. No por falta de fe, sino por imprudentes, por necios, por decir, como dije yo ahora, hay gente que tiene más fe que Dios y toma la iniciativa. Y dice: no, hágale en el nombre de Dios, que Dios respalda, hágale, que Dios no envergüenza a sus hijos, tírese, hágale, métase al negocio, vea, cácese eso, hágale, que Dios lo hace. Y Dios no ha hablado allí, Dios no ha dicho. Por eso es que Pedro, después, cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, empezó a ver todas las tormentas, las adversidades, las olas, el viento, el frío, todo eso, se ahogó. Por eso hay mucha gente que se mete supuestamente en fe, y cuando viene el problema, que viene la recesión, que viene ICE, que el presidente firmó un decreto, que por aquí, que por allá, que el banco, que la tasa de intereses, y todo eso, la gente se ahoga, porque Dios no lo mandó. Ahí está esa imprudencia. Vamos a la carta a los Corintios para que nosotros entonces sigamos profundizando allí en las vidas del Espíritu. Diga conmigo: yo fui llamado para vivir en el Espíritu. Pablo, yo le conté a usted que él formó esa iglesia, estuvo con ellos 1 año y medio, después se ausenta. Él estando en Éfeso, estamos hablando del año más o menos 54, 55, le hablan de lo que está pasando allá en Corinto, en la iglesia que él había fundado, y entonces él no tiene necesidad de ir a Corinto, pero sí tiene la necesidad de escribir por lo que está pasando en Corinto. Y algo que a Pablo, como el doctor Chapatín, ¿se acuerda del doctor Chapatín, ese personaje de Chespirito? Que cuando le sacaban la rabia al doctor Chapatín, ¿le daba qué? ¿Le daba qué? A Pablo también le daba cosas, viendo lo que está viendo y escuchando todo lo que está escuchando, aunque él no está allá. Pero todo lo que él dice, pero si esa no es la iglesia que yo fundé, esa no es la iglesia que yo establecí, eso no fue lo que yo les enseñé, eso no fue lo que yo les determiné, eso no. Entonces Pablo tiene una gran habilidad de hacer un análisis, un diagnóstico, como estamos hablando nosotros allí, de lo que está pasando en la congregación. Y entender la carta a los Corintios es tan importante para nosotros, porque yo creo que entender a Corintios, ahí vamos a encontrar el génesis de muchos de los problemas que nosotros tenemos en las iglesias. Hablo en plural, aunque sé que solamente es una iglesia.
Por eso es necesario profundizar, y no vamos a tocar verso por verso, pero sí vamos a encontrar la raíz de las cosas que afectan a la iglesia, para que la iglesia no camine en lo espiritual, no se desarrolle ese ser espiritual. Entonces, Pablo, cuando escucha lo que está pasando, dice: yo tengo el diagnóstico, sé lo que está fallando, sé lo que está haciendo mal. Pero ¿sabe qué es lo que le pasa a Pablo? Pablo dice: pero ¿cómo es posible que ellos allá no ven esos errores? ¿Cómo es posible que ellos están en medio de las circunstancias y están tan confundidos que no pueden solucionar todo, porque son niños, porque son carnales y no están en el espíritu? Y entonces a Pablo le pica también el corazón y dice: me da cosa. Y por eso es que toma la pluma y empieza a escribir para ayudarlos a ellos. Porque él podría haber tomado el camión, el carro, el tren, el bus, el carro, y hubiera llegado a Corinto otra vez. Él hubiera podido tomar el caballo e irse para allá. Pero no, él no toma la decisión de ir él a solucionar. No, él les va a enseñar a ellos dónde están los errores y cómo ellos pueden solucionar eso. Y eso lo vamos a ver en diferentes pasajes que vamos a entrar allí. Entonces, ¿qué pasa? Para que ya empecemos a aterrizar. Pablo, cuando mira todo lo que le están hablando a la iglesia de Corintio, y él la compara en su mente con el diseño que Dios le había puesto a él, él dice: aquí hay algo que está mal. La iglesia empezó a aceptar cosas, empezó a permitir cosas. La iglesia allá en Corinto, pasado el tiempo, empezó a incorporar cosas que afectaron el diseño del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y usted sabe cómo se llama en medicina aquellos elementos que no son parte del cuerpo, que no vienen en el diseño original del cuerpo. Recuerda cuando hablamos de la arquitectura y hablamos esos ejemplos de la restauración y las diferentes, que a veces la gente coloca unos materiales parecidos, pero no son. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Entonces, al cuerpo, a veces en medicina hay que ayudarle al cuerpo para poder que siga funcionando, para poder haciendo sus funciones. Los médicos ponen ciertos elementos para ayudarle al cuerpo a hacer las cosas. Y eso en medicina, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las prótesis. Y las prótesis, según lo que nosotros conocemos, son elementos, son aparatos postizos. Me gusta esa palabra, postizos. No son del cuerpo, parecen del cuerpo. Es más, alguna gente lo empieza a manejar tan bien, se adapta tanto su cuerpo a la prótesis, y la prótesis es el cuerpo, que ya parece una sola parte del cuerpo. ¿Sí conoce a las personas? Y corren, y nadan, y hacen una cantidad de cosas asombrosas. Y dice: pero ¿cómo es posible que hacen eso sin piernas, sin un ojo, sin una mano? ¿Cómo hacen sin un brazo? Porque es que esa prótesis se volvió parte del cuerpo. Sin embargo, no es el cuerpo. Y en la iglesia, ¿sabe qué pasa eso? En el cuerpo de Cristo, nosotros la iglesia, lo digo como pastor, como siervo del Señor, y lo digo con mucha vergüenza también, hemos permitido que dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, se nos metan algunos aparatos, algunos elementos, algunas circunstancias, algunas cosas que son postizas. Y entonces empezamos a reemplazar, empezamos a sustituir, empezamos a corregir con cosas afuera, externas, dentro de la iglesia. Y eso es grave. Ahora, estamos en la cena del Señor, pero hay un texto que a mí me voló la cabeza cuando entré al griego. Eso es lo bonito de uno estudiar. Abra su Biblia en Mateo, por favor. Mateo, vaya usted al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Abra su Biblia o en su app, puede allí ir al capítulo 12 de Mateo. Y es un pasaje que cuando uno lo lee, pues sí, lo entiende uno. Y más cuando uno toma referencia a la parte histórica de lo que aconteció y por qué está hablando acerca de eso. Pero otra cosa es cuando uno entra al estudio. Por eso yo le dije: mire, yo quiero ir sin afán, yo no quiero correr,
Pero sí quiero ir profundo para que quede esta enseñanza plasmada, no en su conocimiento, que usted diga, ay, ¿cómo aprendí? No para que usted diga, ay, no me gustó, perdí el tiempo. No, la importancia de este mensaje es que su espíritu sea edificado para que en usted se produzca lo que el Señor quiere manifestar en usted y en mí, que es ser vidas espirituales. ¿Le interesa? O si no, paramos hasta aquí. Capítulo 12 de Mateo, dice el verso 4. 12, verso 4. Haciendo referencia de algo que aconteció tiempo atrás. Dice, como entró en la casa de Dios, haciendo referencia de David, el rey, como entró en la casa de Dios y, ¿qué dice ahí? Dígalo más fuerte, y ahora nos vamos a sentar a la mesa a comer. Ahora cambie esa palabra comer por ingerir. Puede usted colocar una palabra consumir. Puede poner otro sinónimo un poquito más fuerte. Dice interiorizar. Eso es comer. Tomar algo externo y se vuelve parte del cuerpo. Y se trabaja. Y se sacan los aminoácidos y las vitaminas y los minerales, y se volvió parte del cuerpo, lo otro se desecha. Eso es interiorizar. Pero mire lo que dice allí, el pasaje. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, a David, ni a los que estaban con él, los soldados, sino solamente a los... Está hablando que en el Antiguo Testamento, usted conoce muy bien eso, tanto en el tabernáculo como en el templo, se preparaban unos panes que se llamaban los panes de la proposición. También le ponían otros nombres también allí. Y eso tiene un simbolismo, pero lo que quiero decir es que esos panes se ponían, ¿por cuántos días? ¿Sabes? ¿Recuerdas de cuántos días tenían que estar expuestos ahí frente al candelabro? ¿Por cuántos días? Por 7 días. Venían los sacerdotes en la mañana, le aplicaban unas especias, una cantidad, y se iban. En la noche venían otra vez y volvían y más especias y se iban. Al día siguiente, así por 7 días. Pero después de 7 días, ustedes que son buenas cocineras, buenos cocineros, ¿cómo cree que se pondría ese pan después de estar 7 días siendo lleno de líquidos con especias, con hierbas amargas? ¿Cómo se pondría? Fermentado. ¿Qué más? Tieso, pues de pronto si está muy mojado, como que le ayuda, no, pero sí pierde esa docilidad, esa suavidad. Además, ¿cómo me pondría? No como porque las hierbas preservaban, pero sí el sabor, ¿cómo sería? Súper amargo. 7 días echándole cosas amargas. Y entonces dice la tradición, decía que después del 7º día se quitaba ese pan y no se botaba. Tenían que venir ¿Y quiénes eran los que tenían que venir a comérselo? Los siervos del Señor, los sacerdotes. Eso es una señal, que el pan tenía que estar 7 días bajo la influencia del candelabro, de la luz del candelabro, presencia del Espíritu Santo, de la iluminación divina, de la revelación de Dios. Yo no concibo ministros, pastores, no sé el pastor si lo aprueba o no, pero yo no apruebo lo que le escuché a un amigo, no, ¿cuál le escuché? Lo vi con estos ojos que se los a comer los gusanos porque esperan ser arrebatados para el Señor, aleluya. Pero 15 minutos antes de él bajar al altar a predicar, mientras oraba toda la alabanza, pidió un papel, pidió un bolígrafo, puso un título, buscó un texto bíblico, puso 4 puntos y se bajó a predicar. Para mí eso es una falta de respeto. Yo no concibo eso. Para mí, admirar a un hombre como Spurgeon, que se metía 30 horas a la semana a estudiar, a profundizar la palabra, para poder dar un sermón de 1 hora, eso es dignificante. Eso es honrar la palabra de Dios y es honrar al pueblo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hoy en día nosotros no queremos pasar ni 1 hora en la palabra de Dios, pero sí predicar 30 sermones. Qué grave error. Pero los sacerdotes, después de tener la iluminación, ese pan ahí bajo la revelación,
después tenía ¿qué? Y mire, hay cosas en la Biblia que son amargas para uno. Hay cosas que a uno lo confrontan. Hay cosas que uno como siervo de Dios tiene que aprender a decir, como cuando alguien come aceitunas o alcaparras. ¿Le gustan las aceitunas? Hay gente que no le gusta. Hay gente que llega y la ve y la saca. Hay gente que así, la cebolla la ve y la saca. La buena enchilada se comen con cebolla también. ¿Cuántos dicen amén? Pico de gallo, como el que nos comimos la otra vez. La hermana, ¿cuántas libras de fue que picó de cebolla? Era para todo, pero lo comimos todo. Así hay gente con la Biblia. Le dice, ay, esto es dulce, esto sí me gusta. Reclamo esta promesa en el nombre de Jesús. La subraya y se la aprende hasta de memoria. Pero lo que es amargo, eso no. Lo que le dice la Escritura, hay que dejar de hacer esto, tienes que evitar esto, tienes que corregir esto, no me gusta esto, quítate de hacer esto. Todo eso hay gente que dice, no, eso no me gusta, esa es la cebolla, la palabra de Dios, no me gusta. Pero aquí es donde va la enseñanza. Porque dice que David venía de guerra y se encuentra con el sacerdote y le dice, mire, yo tengo hambre y mis soldados también tienen hambre. El profeta le dice, lo siento, no hay nada de comida, no tenemos comida ni para usted ni para los sacerdotes. Lo único que hay son unos panes ahí, pero esos no los pueden comer ustedes. Ustedes no pueden comer los panes, solamente para los sacerdotes. Y David le dice, no, pero es que tenemos mucha hambre, miren, venimos de guerra y estamos defendiendo a usted y tenemos que seguir luchando. Entonces el sacerdote le dice, ¿sabe qué? Si ustedes no han tocado mujeres y están puros, coman. Les da permiso. Se infringió la ley. Porque la ley no permitía eso. Predíquele a un judío mesiánico, eso era como les daba, eso es aceituna para ellos. Uy, no les gusta, eso es cebolla, no les gusta. Porque es que más importante que el cumplimiento de la ley es la misericordia y el amor. Y no vamos a entrar en ese debate otra vez, pero sabe que la palabra que está escrita en el griego, y yo creo que ya el pastor David ahí en su interlineal buscó Mateo capítulo 12, verso 4. ¿Sabe que la palabra griega para panes de proposición es la palabra griega? Prótesis. O sea, ellos participaron de algo que parecía el cuerpo, pero no era el cuerpo. Era pan, sí. Sin levadura, sí. Con especias amargas, sí. Pero no era Cristo, que Cristo es el pan de vida. ¿Ya capta la importancia de Cristo? Que Cristo es el que debe estar en nosotros. Él es la razón de nuestro ser y de nuestro existir. Pero metemos cosas que son partes externas, prótesis, y la hacemos nuestra. Por lo tanto, amada iglesia, nuestro ser espiritual tiene capacidades únicas. Diga conmigo, capacidades. Nuestro ser espiritual tiene también poderes únicos. Diga poder. Y finalmente quiero decirle que nuestro ser espiritual tiene facultades exclusivos, que no lo tiene la parte carnal y almática, lo tiene nuestro ser espiritual. Lo que quiero decirles es que usted y yo, como seres espirituales, hemos sido dotados por el mismo Dios para poder ejercer, para poder actuar, para poder manifestar la gloria de Dios e incluso ir por encima de muchas de las cosas que ni la razón, ni lo que vemos, ni lo que sentimos, ni aún lo que hacemos no lo puede superar. Nada. Por eso la importancia de nosotros ser totalmente gobernados por el Espíritu de Dios. Diga gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál ha sido nuestro error, perdón? Que nosotros hemos querido hacer las cosas espirituales
teniendo al Espíritu Santo desde afuera. Y si está Él afuera, lo estaríamos convirtiendo casi en una prótesis. Cuando no Él es la prótesis, seríamos nosotros. Es el cambio de naturaleza. Es que Él nos gobierne, que Él nos enseñoree, que Él nos instruya, que Él nos dirija, que Él nos sane, que Él nos fortalezca. ¿Sí ve la diferencia? Pero cuando tenemos esa dualidad, entonces ahí cometemos ese error. O pensamos incluso que nuestra vida debe ser direccionada por otra vida, por otro ser humano. Y entonces ponemos nuestra vida a la confianza, a la dirección de lo que diga, por ejemplo, un sacerdote, un cura, un pastor. O lo que diga el esposo o la esposa. Ponemos nuestra dirección de nuestra vida a algo que se ha manifestado en nuestra vida. Diga conmigo, manifestación. Algo que me vino en algún momento, alguna experiencia espontánea, algún toque divino. Una manifestación entonces de una revelación, algo que vino y de repente apareció en mi vida, y entonces creo y me direcciono por esas circunstancias, por esos momentos, por esas apariciones, por esos encuentros, por esas visitaciones. Y hay un grave error que yo he dicho muchas veces desde los púlpitos y he escuchado y corregí eso. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay gente que llega y le dice al Espíritu de Dios, estamos hablando de ser gobernados por el Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ven y visítanos en esta mañana en nuestro servicio. ¿Cómo hemos dicho eso? ¿Sabe dónde está el error? Que toda visita, así como comienza, termina. Y entonces estamos dependiendo de visitas tras visitas, apariciones tras apariciones, manifestaciones tras manifestaciones, actividades tras actividades, cuando Él es el que debe ser el anfitrión permanente de nuestra vida. Y entonces, como hay una visita, la visita llega. Y cuando usted recibe visita, ¿qué tal si yo le dijera a alguno de ustedes: hermano, ¿será que me invita a su casa, que quiero orar a su casa? ¿Usted qué hace ese día en la mañana? La hermana limpia, ¿qué más hace? Arregla, limpio, todo eso limpio. Hasta un cafecito trata de preparar, porque el pastor viene. Pero es que tal que yo me le vaya ahorita detrás de usted y le digo: vamos a su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo dejó el closet? ¿Cómo dejó la cocina? ¿Cómo dejó los carotos? ¿Usted se prepara o no se prepara? Entonces a veces nosotros llegamos y decimos: Señor, dice, va bien la visita del Espíritu Santo el domingo, me voy para la iglesia, me voy a comportar bien, voy a orar, voy a ayunar, va a estar bien lindo y todo, porque viene el Espíritu Santo, porque es el domingo es el día del Señor, el domingo es el Señor. Entonces me arreglo para la visitación del Señor, y terminó el culto, terminó el servicio, terminó la actividad espiritual, y empezó el lunes. Otra vez estamos sin Espíritu Santo. Y a eso es lo que Pablo está diciendo. Quise hablarles como espirituales, pero cuando los veo, están niños, tan carnales, y tenemos entonces esa vida doble. Póngase de pie, por favor. Ay, Dios. Gracias. Yo no sé usted, pero mi tarea es que así como estoy de espiritual hoy para predicar y que me he preparado para recibir la cena del Señor, que yo vengo adorando. ¿Sabe qué es un grave error cuando la gente dice: voy a la iglesia a adorar al Señor? Claro, venimos a la iglesia a adorar al Señor, pero otra cosa es el que en su casa vive adorando al Señor. Mientras maneja, adora al Señor. Mientras está atendiendo a la familia, adora al Señor. Mientras está haciendo mercado, está adorando al Señor. Cuando llega aquí, es una persona que no tiene que decir: Señor, vengo a adorarte. No, él ya viene de adoración en adoración. Es una vida continua. Eso es ser espiritual. El otro extremo lo tocaremos después.
Pero quiero que usted note que hay personas creyentes que se sienten muy mal. Porque algunos hermanos son muy espirituales y ellos no ven nada de su vida espiritual. Entonces hay personas que, por ejemplo, hablan mucho en lenguas y los otros dicen, yo casi no hablo en lenguas, y se sienten mal. Van a un retiro, van a alguna actividad y el Espíritu se manifiesta y se derrama sobre alguien, pero el que no recibió nada, entonces viene triste, viene afligido, anda achicopalado, se está comparando por qué la hermana sí, por qué a él no. Y hay personas que empiezan a sentir menos importante, es que la hermana sí porque ella es más importante, pero a mí no, porque yo, Señor, seguro hice algo. Voy a escudriñarme porque hice algo para que Dios no me hable a mí, para que Dios no me toque. Eso es que tengo algo ahí. O algún hermano dice, hermana, escudriñese porque seguramente usted tiene algo ahí en su corazón que no deje que se manifieste el Espíritu de Dios. ¿Sí conoce ese tipo de personas? Mire la hermana cómo ha orado 40 días, oró y ayunó 40 días. Y yo que no he podido ni orar ni ayunar mediodía. Esa hermana es espiritual. Y así sacamos pecho. El pastor fulano, mire, ese es un hombre de oración. Yo como no oro, me falta tanto. Se siente uno mal, se siente incompleto, siente que algo le falta, se siente impuro, se siente no merecedor, como que yo no alcanzo a dar la talla. Quiero preguntarle a cuántos nos hemos sentido en algún momento así. Que el pastor, la iglesia, ¿cómo crece? Le crece. A mí no, eso es que seguramente hay. Y no, achicopala. Hace 8 días está una iglesia que tiene 8 años, está en su 8º aniversario. Un mover espiritual impresionante, crecieron. Muchos los admiramos, reconocemos la obra de Dios ahí. Pero estuve también en una iglesia que lleva varios tiempo y también está luchando, están batallando. ¿Cuál es mejor? Si uno mira desde los ojos físicos, uno se puede dejar confundir. Pero cuando las cosas son de Dios, el precio es diferente. Mire, la vida espiritual no se mide por cuántos dones usted tiene. No es cuán poderoso usted es en la predicación o en ganar almas. Si usted habla en lenguas o no habla en lenguas. Nuestro canon doctrinal de nuestras asambleas de Dios dice que para que una persona, la evidencia externa, así dice, la evidencia externa de que una persona es llena del Espíritu o ha sido bautizada por el Espíritu es que hable en. Pues yo conocí un señor en Cali, llegaba borracho, agarraba a la mujer y le daba tremenda muñequera. Y después de arrepentimiento y compungimiento, se iba para el piso allá, y a llorar, y a clamar, y hasta en lenguas hablaba. Y los satanistas hablan en lenguas, ¿verdad? Los brujos hablan en lenguas. Entonces a veces uno dice, ¡ay, cómo hablan lenguas! Ahí está, espiritual. Ay, cómo tiene unciones, hermano. Mire, impone la mano y la gente se le cae. Hay gente que se cae por emoción y por no hacer caer en vergüenza al predicador que está invitado. Hay gente que piensa que el más ungido es el que tiene más gente o más poder para manejar masas. Mi madre me hizo una pregunta mientras venía. ¿Cómo se sintió en la iglesia allá grande? Dije, pues bien, no le dio susto. Y claro, siempre da, porque es un respeto hacia la iglesia. El día que uno diga que no tiene nerviosismo, está uno en su carne, basándose en sí mismo. Pero he tenido la oportunidad de predicarle a iglesias grandísimas, auditorios de miles de personas. Pero no es por las masas que uno toque.
No es por los likes que uno tenga en los videos o en las redes sociales. No es por la cantidad de seguidores. Hay muchos predicadores que están de fama por el carisma que tienen, por el merchandising que desarrollan, por las técnicas de manejar los algoritmos, pero no es porque Dios esté ahí. Y hablan bonito y le hablan a uno de Dios, pero Dios no está en su mensaje. No es de quien grita más, de quien se sacude más. Eso no es una vida espiritual. Eso puede ser una vida de apariencia, prótesis. Y después de 15 días vamos a seguir desarrollando, vamos a entrar y vamos a descubrir 6 prótesis que la iglesia ha internalizado. ¿Me interesa? Vamos a orar primero y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.